Vamos a hacer el siguiente problema adicional que intitulamos Determinación de pH y capacidad amortiguadora. En este problema tenemos el siguiente enunciado. Calcule el pH de una solución reguladora compuesta por trimetilamina, 0,12 molar, y cloruro de trimetilamonio, 0,10 molar. Nos da la constante de basicidad de la trimetilamina. Calcule el cambio de pH que se producirá si a 100 ml de la solución reguladora se le agregan 2 ml de la solución de hidróxido de sodio, 0,50 molar. Bien, para resolver este problema tenemos que plantearnos el equilibrio de la trimetilamina. ¿Sí? La trimetilamina es una base débil que puede protonarse para dar trimetilamonio. Para eso, recordemos que la trimetilamina, que es esta especie que tenemos acá, en agua va a estar en equilibrio con trimetilamonio y como actúa como una base, lo que está haciendo la trimetilamina es sacarle un protón al agua para generar oxidrilos. Para eso vamos a poder plantear la constante de basicidad, que va a ser la siguiente, y que va a estar dada por la relación de las concentraciones. Esta constante es igual a 6,25 por 10 a la menos 5. Para resumir y no tener que escribir permanentemente el nombre de las especies, vamos a escribir la trimetilamina como una B mayúscula y el trimetilamonio como un HB con una carga positiva, ¿sí? Que sería la base protonada. ¿Sí? Bueno, nosotros en el problema tenemos una solución que tenemos una concentración de trimetilamina que es 0,12 molar y una concentración de trimetilamonio que es 0,10 molar. Teniendo en cuenta esto, vamos a poder calcular la concentración de oxidrilos despejándola directamente de la constante de basicidad, multiplicando la concentración de trimetilamina y dividiendo la de trimetilamonio. Cuando hacemos esto podemos calcular entonces fácilmente la concentración de oxidrilos. Con la concentración de oxidrilos podemos calcular fácilmente el pOH. Y si recordamos que pH se puede calcular como 14 menos pOH, bueno, si reemplazamos en pOH con esta expresión que encontramos acá, vamos a llegar a una expresión para calcular fácilmente el pH. Recuerden que Kb es dato y estas concentraciones también. Cuando hagamos la cuenta matemática, vamos a poder calcular entonces el pH del sistema. Al hacerlo nos va a dar un número que salga de la calculadora o del programa de cálculo que hayamos utilizado para hacer el cálculo y después tenemos que ajustar con el número correcto de cifras. Acá nos pide que lo informemos con 2 cifras después del punto decimal, entonces como tenemos 9,87 tendríamos que ir acá, pero al ver que tenemos un 5, pero pues estamos por arriba de 5, redondeamos a 9,88. Bien, con eso resolvimos la primera parte. La segunda parte nos decía que al buffer que teníamos preparado le íbamos a agregar una determinada cantidad de milimoles de hidróxido de sodio. Nos decía que íbamos a agregarle un volumen de hidróxido de sodio de una concentración conocida. Bueno, al hacerlo, nuestro buffer va a reaccionar. ¿Cómo va a reaccionar? Parte del trimetilamonio se va a consumir con la base que agreguemos para dar trimetilamina. Entonces podemos plantear una situación inicial donde tenemos que ver la cantidad de milimoles que tenemos de trimetilamonio y eso lo podemos calcular como la concentración de trimetilamonio por el volumen de solución que hayamos tomado. En nuestro caso, 100 mililitros. Los milimoles de hidróxido de sodio que agreguemos van a estar dados por el volumen de la solución de hidróxido de sodio que agreguemos por la concentración de hidróxido de sodio. El problema, el volumen de hidróxido de sodio son 2 mililitros y la concentración de hidróxido de sodio es 0,50 molar. Y bueno, también podemos ver que en este sistema tenemos una determinada cantidad de trimetilamina que está dada por la concentración de trimetilamina y el volumen de solución. Este sistema va a avanzar hacia un nuevo equilibrio en donde todo el oxidrilo que agreguemos se va a consumir para dar trimetilamina y me va a consumir parte del trimetilamonio que tengo. Al hacer eso, en equilibrio puedo calcular los nuevos milimoles que me quedan en el sistema. ¿Cómo calculo los milimoles de trimetilamonio? Como los que tenía menos lo que agregué de oxidrilos. Todo el oxidrilo se consume y los milimoles de trimetilamina lo puedo calcular con esa expresión que tengo acá. Eso sería la situación en equilibrio. Con estas expresiones puedo calcular entonces una concentración de trimetilamonio final que va a estar dada por los milimoles de trimetilamonio en equilibrio dividido el volumen total. Para calcular el volumen total hago volumen de la solución más el volumen de oxidrilo. ¿Sí? De lo que agregamos, que en este caso son 102 mililitros. De la misma forma puedo calcular la concentración de trimetilamina en equilibrio que va a estar dada por los milimoles de trimetilamina dividido el volumen total. Al hacer esto, ¿sí? Puedo entonces, recordando la expresión que habíamos despejado en la parte anterior para calcular el pH, bueno, reemplazo ahora con las nuevas concentraciones, para calcular el pH al final. O al final para referirme que es el pH luego del agregado, ¿no?
Entonces, si ustedes se fijan y reemplazan con estas expresiones que tenemos acá, nos va a quedar esta cuenta que tenemos acá. Fíjense que se simplifica un poco porque este volumen total se cancela, ¿sí? Porque matemáticamente se cancela. Y le termina quedando esa expresión que tenemos acá. Si recordamos los datos que nos dio el problema, que bueno, ya los estuve mencionando antes, vamos entonces a hacer la cuenta matemática. Esta la conocemos del punto anterior, la constante de basecidad también la tenemos como dato, y calculamos el pH final. El pH final, cuando hagamos toda esta cuenta, nos va a dar este valor que tenemos acá. Fíjense que es importante que como estamos agregando una base fuerte, el pH tiene que ser más grande que el que teníamos anteriormente, ¿no? Porque agregamos un poco más de base. Al hacer esto, lo calculamos de vuelta con su número correcto de cifras significativas y nos termina quedando ese valor que tenemos acá. Esto sería el pH que alcanza luego del agregado del oxidrilo. El problema no nos pedía el pH final, sino que nos pedía el delta, ¿sí? La variación de pH. Para calcular la variación de pH hacemos pH final menos pH inicial, que sería el pH que calculamos en el punto anterior. Al hacer esto, nos da 0,08 y con esto estaría la respuesta que nos está pidiendo el problema. Bueno, esto fue todo, espero que se haya entendido y cualquier cosa no duden en consultarnos. Muchas gracias por ver el video.